Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. Este será el segundo video de la serie de ejercicios donde aplicaremos lo que hemos visto en los últimos videos, específicamente acerca de los arrays y los bucles. Vamos a hacer tres ejercicios en los cuales aplicaremos de forma muy básica estas estructuras que hemos ido aprendiendo en estos últimos videos. Así que vamos a ver el enunciado del primer ejercicio para no perder tiempo. Bien, aquí tenemos los tres ejercicios que haremos el día de hoy. Este PDF lo dejaré en la descripción del video para que puedan descargarlo y puedan realizar los ejercicios por su cuenta. De hecho, les recomiendo que pausen el video en este punto, hagan los tres ejercicios por su propia cuenta y luego vuelvan para ver cómo los hice yo. Recuerden que no hay un solo camino en la programación para realizar un programa, un ejercicio. En este caso, ustedes lo pueden realizar como ustedes quieran, de acuerdo a lo que hemos aprendido, y estará bien siempre y cuando el resultado sea el deseado. Así que vamos con el primer ejercicio. El primer enunciado dice así: desarrolla un programa en el que crees e inicialices un array con los números del 1 al 10 y luego crea otro array donde introducirás los elementos pares contenidos en ese primer array. Vamos a Visual Studio para realizar este ejercicio. Ok, aquí en Visual Studio he colocado el enunciado comentado para ir guiándonos a medida que vayamos realizando el ejercicio. En este caso, ¿qué es lo que nos pide este enunciado? Que realicemos un programa en el que primero creemos e inicialicemos un array con los números del 1 al 10. Vamos a hacer eso. Primero creamos un array de números enteros porque queremos almacenar ahí los números del 1 al 10. Podemos llamar el array números. Y recuerden que para inicializar de una vez un array, pues debemos abrir llaves y dentro de las llaves colocar los elementos separados por comas. En este caso los números del 1 al 10. Bien, aquí ya tenemos la primera parte. Ya hemos creado e inicializado el array con los números del 1 al 10. Ahora nos dice que debemos crear otro array donde introduciremos los números pares contenidos en el primer array. Es decir, tenemos que crear un array vacío en el cual almacenemos los números pares de este array, o sea, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Como vemos, si contamos manualmente los números pares de este array, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el array que tenemos que crear es de 5 elementos. Así que vamos a crearlo de la misma manera, un array de números enteros, y este lo podemos llamar números pares. Y acá, como ya hemos visto en los videos de arrays, creamos el array con un new, int, y luego acá abrimos corchete y colocamos la cantidad de elementos, en este caso 5, porque son los 5 números pares que estamos obteniendo desde acá. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es irlos almacenando, pero para ello tenemos que ir identificando cuáles son los números pares de este array. Esto lo vamos a hacer en un bucle donde utilizaremos un condicional para verificar cada número y determinar cuál es par y cuál no. Entonces vamos a crear un bucle for, y esto lo hemos visto en los videos pasados. Acá vamos a hacer que i vaya hasta números.length. Recuerden que esta propiedad lo que hace es darnos o devolvernos el número de elementos total que tiene un array. En este caso, el array números. Por lo tanto, acá le estamos diciendo mientras que i sea menor que 10. Y acá simplemente aumentamos el valor de i en 1, que es el contador. Acá es donde nosotros vamos a colocar el código, en este caso el condicional, que nos va a permitir saber si el número es par o no. Entonces, le decimos si números de i, es decir, cada número de acuerdo a la posición en la que nos encontremos, el operador de residuo 2 es igual a 0. ¿Qué es lo que hace este código? Y esto lo hemos visto en algún punto del curso. El operador de residuo lo que hace es que nos devuelve, a partir de una división, nos devuelve el resto. En este caso le estamos diciendo que si este número, en este punto, pues sería el primero, que es el 1. Si la división de 1 entre 2, el resto es 0, entonces podemos decir que es un número par. Obviamente no va a ser así porque 1 no es un número par. Entonces, al momento de dividir esto, realmente el resto sería 1. Entonces, no cumpliría con la condición y por lo tanto no entraría en este bloque de código, sino que directamente saldría del bucle y volvería a repetirse. Ahora cuando i vale 1, que en este caso ya sería el número 2, y por lo tanto 2 entre 2, el resto sí es 0. Entonces 2 es un número par. Entonces, una vez que determinemos que el número es par, entramos en este bucle y lo almacenamos en este array.
tenemos que irlo almacenando en cada una de las posiciones de este array, de las 5 posiciones que tiene. Para ello, vamos a colocar acá números pares. ¿Y qué posición debemos colocar acá? No podemos colocar i. ¿Por qué? Pues porque imaginemos que estamos en este punto, que viene a evaluar el 4. El 4 realmente aquí forma parte de la posición 3, porque recuerden que los arrays van desde la posición 0 hasta la posición de acuerdo de acuerdo a los elementos que tenga el array, pero siempre comienzan de 0. Entonces 0, 1, 2, 3. El 4 se encuentra en la posición número 3. Entonces, si yo llego a este punto y le toca evaluar el número 4, obviamente va a entrar en este bloque de código porque se cumple la condición, porque 4 es un número par. Si yo colocara i aquí, estaría almacenando ese 4 en la posición 3 de ese array. Pero, ¿dónde quedan las otras posiciones anteriores? Al momento de llegar al 10, realmente estaría almacenando este 10 en una posición que no existe en el array números pares, ya que solamente tiene 5. Y estaría almacenando ese número en la posición 9, que es una posición que no existe en este array. Y por lo tanto me daría una excepción, un error. Entonces lo que podemos hacer acá es simplemente crear una variable de tipo entero llamada cont, de contador, pueden ponerle cualquier nombre, y la vamos a inicializar a 0. Entonces acá yo directamente puedo colocar la variable cont, porque estamos accediendo al primer elemento, que es la posición 0. Y acá sí almacenamos el número par. Y luego de esto tenemos que aumentar, y esto es muy importante, aumentar la variable cont en 1. ¿Por qué? Pues porque a la próxima vez que vuelva a entrar al condicional, que sería cuando vaya a evaluar el número 4, ya la variable cont debería ser 1 para poder almacenarla en la segunda posición de este array. Entonces una vez que almacene el 4, vuelve a aumentar y a la próxima vez que entre otra vez en este condicional, ya cont vale 2. Por lo tanto estaríamos accediendo a la posición 2, que sería el elemento 3 de este array. Y así sucesivamente hasta que analice todo este array y hayamos determinado cuáles son todos los números pares. Hasta este momento pues ya tenemos nuestro array relleno con los números pares, simplemente con estas líneas de código. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrarlas por consola. Entonces lo que vamos a hacer es, con otro bucle for, simplemente vamos a mostrar ese nuevo array. Entonces acá tenemos que ir de i hasta números pares punto length, porque queremos mostrar los elementos que están en este array. Por lo tanto, la condición debe ser si i es menor que números pares punto length, es decir 5. Y luego aumentamos el valor de i. Y ahora simplemente acá con un console.writeLine mostramos cada elemento contenido en el array números pares. Entonces con el resultado debería ser 2, 4, 6, 8 y 10. Esperamos que compile. Y aquí tenemos el resultado del ejercicio. De momento está funcionando a la perfección. Vemos cómo nos muestra solo los números pares. Números pares que obtuvimos de este array y que los almacenamos en este nuevo array, que tiene 5 elementos. Simplemente con esta línea de código. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El segundo enunciado dice así: crea un array y rellénalo con los días de la semana. Luego pide al usuario que introduzca un número del 1 al 7 para saber qué día de la semana tiene libre en su trabajo. Y dependiendo del número introducido, debes mostrar por consola el día de la semana correspondiente. Recuerda que las posiciones del array comienzan a partir del 0. Ya veremos por qué coloqué esta nota acá. Lo primero que nos dice es que creemos un array y lo rellenemos con los días de la semana. Pues esto es algo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio pasado, en el cual creamos un array de números enteros y lo rellenamos con los números del 1 al 10. En este caso tenemos que rellenarlo con los días de la semana. Entonces para esto tenemos que crear un array de tipo string porque vamos a almacenar texto. Lo vamos a llamar días semana. Y acá, al igual que en el ejercicio pasado, abrimos las llaves y vamos colocando los elementos del array separados por comas. En este caso los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves. Si no coloco la tilde es porque estoy utilizando el teclado en inglés. Por lo tanto no tengo la tilde y a veces es un poco engorroso tener que cambiar a cada rato para colocar las tildes. Porque se me hace mucho más cómodo programar con el teclado en inglés. Sábado y domingo.
Bien, aquí ya tenemos nuestro array rellenado con los días de la semana. Ahora tenemos que pedirle al usuario que introduzca un número del 1 al 7 para saber qué día de la semana tiene libre en su trabajo. Para ello vamos a colocar un console.writeLine para decirle al usuario que introduzca ese número, qué día de la semana tienes libre en tu trabajo. Acá podremos colocar entre paréntesis para que el usuario sepa que son números. Coloca un número del 1 al 7 correspondiente, que podemos dar un espacio, al día. Bien, ¿qué día de la semana tienes libre en tu trabajo? Entre paréntesis coloca un número del 1 al 7 correspondiente al día. Y acá vamos a almacenar ese número en una variable de tipo entero. Aquí podemos llamarlo día, por ejemplo. Y recuerden que para habilitar pues, la opción de que el usuario escriba algo por teclado, debemos utilizar el método readLine de la clase console. Pero como el método readLine devuelve un string, entonces tenemos que hacer una conversión. Entonces acá colocamos int.parse, ya esto lo hemos visto a lo largo del curso. Y aquí ya tenemos pues el día que ha almacenado el usuario, que en este caso debería ser del 1 al 7. Y ahora simplemente vamos a mostrarlo por consola. Console.writeLine, y aquí podemos colocar el día de la semana que tienes libre es dos puntos, y aquí utilizamos esta nomenclatura y ahora colocamos el argumento que va a corresponder a la variable que queremos que aparezca acá, que en este caso va a ser día semana, y acá la posición que vamos a colocar es el valor que el usuario introdujo por teclado. Ya vamos a explicar esto. Y esto es todo. ¿Qué está ocurriendo acá? Simplemente, ok, hemos creado un array con los días de la semana y le estamos diciendo al usuario que introduzca un número del 1 al 7 para ver qué día de la semana tiene libre. Por ejemplo, si el usuario introduce el 3, pues debería aparecerle acá el día de la semana que tienes libre es miércoles. Pero vamos a ver algo. Se supone que yo estoy aquí accediendo a la posición del array con el número que introdujo el usuario. Si yo coloco acá 3, entonces estaría accediendo a la tercera posición, es decir, al cuarto elemento, porque recuerden, y aquí es donde coloco la nota, que las posiciones del array comienzan a partir del 0. Entonces, si yo coloco acá un 3, realmente no estoy accediendo a miércoles, sino que estoy accediendo a jueves, porque no estoy tomando en cuenta el 0. Vamos a ver, si yo ejecuto el programa y coloco el 3, me dice efectivamente que el día de la semana que tienes libre es jueves. Entonces, para solucionar esto, porque nosotros queremos que el usuario introduzca los números del 1 al 7, no del 0 al 6. Entonces, para solucionar esto, simplemente podemos restar acá día menos 1. De esta manera, si el usuario introduce el 3, al colocar acá día menos 1, estaría realmente accediendo a la posición 2 del array, porque si aquí estoy colocando 3 menos 1 es 2. Entonces estoy accediendo a la posición 2, que es esta. Porque recuerden que las posiciones del array comienzan desde el 0. Entonces 0, 1, 2. Entonces ya al tener esta parte del código, ya puedo realmente acceder a la posición que quiero dentro del array. Entonces si yo coloco ahora 3, me dice el día de la semana que tienes libre es miércoles. Si coloco el 7, pues será el domingo. Vamos a ver. Bien, funciona perfectamente. Ahora vamos a pasar al último ejercicio. Pasemos al tercer y último enunciado, el cual dice así: haz un programa que muestre por consola una lista de clientes con sus edades. Los clientes y edades deben ser introducidos por teclado y deben ser almacenados en arrays, uno para los nombres y otro para las edades. La cantidad de clientes debe ser determinada por el propio usuario, quien deberá introducir este número por teclado, y es el que será usado para determinar el tamaño de esos arrays. Puedes mostrar los clientes con sus edades de forma manual, pero como vimos en clase, la mejor forma de hacerlo es a través de bucles. Vamos a hacer este ejercicio. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer primero? Lo que nos dice el enunciado es que creemos un programa que muestre por consola una lista de clientes con sus respectivas edades. Entonces, nos dice acá
que debemos crear un array, o sea, debemos almacenar a través del teclado, es decir, nosotros mismos debemos escribir el nombre y la edad de cada cliente y almacenarlo en sus respectivos arrays. Por eso acá coloco entre paréntesis un array para los nombres y un array para las edades. Pero lo que dice acá es que la cantidad de clientes debe ser determinada por el propio usuario, quien deberá introducir este número por teclado. Y es el que será usado para determinar el tamaño de los arrays. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, pedir al usuario que introduzca un número de clientes y entonces en base a ese número nosotros ya podemos crear nuestros arrays con ese tamaño. Es decir, por ejemplo, si el usuario introdujo 5, entonces ya podemos saber que podemos crear arrays de 5 elementos. Entonces vamos a pedirle al usuario que introduzca la cantidad de clientes registrados en la lista. En este caso, vamos a colocar acá cuántos clientes tienes registrados en tu lista. Y acá pues almacenaremos ese valor en una variable de tipo entero que podemos llamar número clientes. Acá realizamos la conversión con el método parse y luego acá colocamos el método readline de la clase console. Aquí ya el IntelliSense me ayuda porque ya lo tiene grabado. Acá entonces le estamos pidiendo al usuario que introduzca la cantidad de clientes registrados en la lista. Ahora a partir de esta variable, que es donde está introducido ese número de clientes, podemos crear arrays utilizando esta variable. Entonces primero tenemos que crear un array de nombres. Para ello vamos a crear un array de string que se llame nombres. Y acá lo creamos pues new string. Y colocamos como tamaño del array número clientes. Si el usuario introduce 5, pues será un array de 5 elementos. Si introduce un 10, será un array de 10 elementos. Y lo mismo con las edades. Creamos un array de tipo int que se llame edades. New int. Y con el mismo tamaño. Número clientes. Bien, ya tenemos... Ok, aquí me faltó en la T. Ya tenemos el array creado con su respectivo tamaño, el cual tomamos de lo que introdujo el usuario por teclado. Ahora lo que tenemos que hacer, como dice acá, los clientes y edades deben ser introducidos por teclado. Tenemos que hacer esto porque ya que el usuario es el que va a introducir el nombre y la edad de cada cliente para luego ser almacenados en los arrays. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un bucle for para hacerlo de forma muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuántos elementos va a introducir el usuario por teclado. Si fuera un ejemplo fijo en el que ya supiéramos la cantidad de elementos, pues simplemente podríamos hacerlo de forma manual. Pero aún así, si la cantidad de elementos fijos fuera 100, pues obviamente sería muy engorroso. Por eso siempre es muy recomendable utilizar los bucles, ya que nos va a ahorrar muchísimas líneas de código. Entonces acá inicializamos esta variable i en 0. Vamos a recorrer el bucle mientras que i sea menor. Acá podemos colocar directamente números clientes o para hacerlo un poco más dinámico e ir usando lo que ya hemos aprendido, podemos simplemente escoger cualquiera de los dos arrays y acceder a la propiedad length que ya hemos visto, que nos permite obtener el número de elementos que tiene el array. Y luego acá aumentamos el contador en 1. Aquí es donde nosotros tenemos que pedirle al usuario que vaya ingresando tanto el nombre como la edad del cliente para almacenarlos en la lista. Vamos a pedirle primero por el nombre. Colocamos acá WriteLine. Le decimos introduce el nombre del cliente. Y entonces este nombre del cliente debemos almacenarlo en la posición respectiva del array, de su array, en este caso del array nombres. Entonces yo puedo acá colocar nombres y si estamos por primera vez en el bucle, pues estamos accediendo a la primera posición. Entonces la primera vez que entre, el nombre que nosotros introduzcamos se almacenará en la primera posición del array. Y así sucesivamente con cada vuelta de bucle hasta llenarlo completamente con nombres. Entonces acá vamos a colocar console.readline, que es el código que nos va a permitir pues escribir por teclado. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las edades. Console.writeLine introduce la edad de ese cliente. De hecho, aquí podríamos hacer esto. Introduce la edad de y acá podemos colocar el nombre del cliente. Simplemente colocamos acá como argumento nombres y.
Entonces, si por ejemplo la primera vez que entro acá introduzco el nombre, por ejemplo, de José, ya José está almacenado en la primera posición de este array. Entonces yo al momento de escribir introduce la edad de y colocar esta posición del array, estoy accediendo directamente a José porque estoy todavía dentro de la misma vuelta del bucle. En este caso cuando i vale 0. Estoy en la primera posición, entonces aquí me va a aparecer José. Y acá en edades vamos a colocar por teclado la edad de ese cliente. En este caso vamos a hacer la conversión respectiva. Y aquí ya tenemos esto. En este momento pues ya tenemos el código que va a rellenar cada posición de estos arrays. Lo haremos nosotros obviamente de forma manual a través del teclado. Y esto nos aparecerá o nos pedirá que introduzcamos nombres y edades las veces que nosotros hayamos introducido en esta variable. Si son 100, pues tendremos que introducir por teclado 100 nombres y 100 edades. Y ahora vamos a mostrar el resultado. Vamos a mostrar esa lista. Podemos hacerlo acá, pues primero podemos colocar acá console.writeLine y colocar aquí lista de clientes. Simplemente para que se vea estéticamente bien. Y luego así creamos un bucle donde vamos nosotros a mostrar toda la lista completa de los clientes y sus edades. Entonces acá pues y de igual manera podemos colocar acá nombres.length porque queremos acceder a la longitud que tienen esos arrays. Y luego aquí aumentamos la variable i, que es el contador. Y aquí simplemente vamos a mostrar por consola un mensaje. El mensaje puede ser acá nombre. Aquí colocamos el nombre. Podemos separar con un punto y coma o con lo que sea. Simplemente es a modo de que vean que podemos mostrar ya lo que está incluido en los dos arrays. Y aquí colocar los argumentos. El primero va a ser nombres y el segundo va a ser edades y. ¿Qué es lo que hace esta línea de código entonces? Pues simplemente va a recorrer los arrays gracias a la posición de la variable i y entonces pues podremos acceder al primer nombre y a su edad correspondiente y podremos acceder a cada uno de los nombres y edades que están en esos arrays. Con simplemente esta línea de código, si tuviéramos 100 clientes, pues acá nos va a mostrar una lista de 100 clientes con sus edades. Vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a ejecutar el programa. Me pregunta, ¿cuántos clientes tienes registrado en tu lista? Esto es lo primero que nos aparece acá. Ahora, la cantidad de clientes que yo introduzca se va a almacenar en la variable número clientes. Vamos para hacer las pruebas rápido, vamos a colocar 3. Bien, una vez que coloquemos 3, pues me va a comenzar, ya acá me creo los arrays con 3 elementos, porque 3 está siendo almacenado en la variable número clientes. Y aquí estamos creando dos arrays con el tamaño de número clientes, que en este caso sería 3. Aquí creamos nuestro bucle donde vamos en relación a cuántos clientes hay, porque aquí estamos diciéndole que i sea menor que nombres.length, es decir, que 3. Entonces el bucle va a repetirse 3 veces, obviamente, lo que nos permitirá introducir 3 nombres y sus respectivas edades. Entonces aquí nos pide el primer nombre. Introduce el nombre del cliente. Vamos a colocar José. Este José se almacena en la primera posición de este array. Y ahora nos pide que introduzcamos la edad de José. Vean cómo aquí aparece José por lo que les mencioné acá. Cuando yo coloco acá nombres de i es porque ya tengo en la primera posición, en esa posición, ya tengo el nombre que coloqué acá. Vamos a colocar como edad 35. Luego aquí me vuelve a preguntar, introduce el nombre del cliente. ¿Por qué? Porque ya terminó acá esta línea de código y ahora se está repitiendo el bucle. Vamos para que esto se vea mejor. Vamos aquí a dejar un salto de línea. Simplemente podemos colocar un console.writeLine vacío, ya que esto de por sí nos deja una línea de por medio. Y vamos a volver a ejecutar. Colocamos otra vez 3, José 35 y vean como aquí ya me deja un espacio gracias a este console.writeLine. Simplemente para que se vea un poco más ordenado. Aquí podemos colocar Carlos, 24 años, y luego María, 18. Y vemos cómo al darle Enter, automáticamente pues ejecuta esta línea de código que muestra por consola lista de clientes y debajo de esto el bucle donde me va a mostrar
cada uno de los clientes con sus respectivas edades. Vean que acá aparece el nombre, José, porque estamos accediendo a la primera posición de este array que contiene José, vean acá, y la edad de José, que también estamos accediendo a la primera posición del array edades, que nosotros colocamos 35. Y así sucesivamente con los otros. Aquí podríamos, para simplemente a modo estético, colocar acá que la lista pues vaya enumerada, que salga aquí 1, 2, 3. Vamos a hacer esto simplemente a modo estético. Aquí podemos hacerlo de la siguiente manera, colocar 0, o sea, esta nomenclatura. Aquí obviamente tengo que modificar esto. Y como primer argumento, tengo que colocar ahora el número. En este caso, para colocar el número que vaya apareciendo, si yo coloco i, va a comenzar desde el 0. Si me va a aparecer el cliente 0, después el cliente 1. Yo quiero que aparezca desde el 1. Entonces para eso, pues voy a sumar la variable i más 1. Y ya está. Entonces, la primera vez que entra el bucle, i vale 0. Pero si yo coloco acá i más 1, entonces sería 0 más 1, 1. Entonces ahora me va a aparecer en orden. Vamos a hacerlo rápido aquí. José. Luego acá Carlos con su edad. Y luego María. Colocarle acá 43. Y ahora sí me aparece bien. Me aparece el primer cliente, José. Luego el cliente 2 y el cliente 3. Como vemos, es un ejercicio interesante para ir aplicando lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos videos del curso. Obviamente, como ya les dije, siempre habrá mejores formas de hacerlo, formas más optimizadas, pero lo hago de esta manera porque es lo que hemos estado usando y aprendiendo hasta ahora. Si ustedes no lo hicieron de esta manera, no se preocupen, siempre y cuando hayan llegado al resultado deseado, pues el ejercicio está bien. Ya poco a poco irán aprendiendo y mejorando la lógica de programación, mejorando el código, optimizándolo y que sea lo más corto posible, pero con el mismo resultado, que es lo que siempre un programador busca tener o busca como objetivo final. Pero de momento, si lo lograron, los felicito de verdad, porque están aplicando lo que se ha aprendido en el curso. Y si no pudieron hacer alguno de los ejercicios, no se preocupen. Simplemente esto de la programación es así. Hay que practicar, practicar y practicar. Y la mejor forma de hacerlo es esto, es adentrándose en el código por uno mismo. Por eso les dije al comienzo del video que pausaran, hicieran el ejercicio por su propia cuenta y si podían hacerlo perfecto, al final iban a ver el resultado comparándolo con el mío. Y si no pudieron hacerlo, pues no se preocupe, pues todavía están en proceso de aprendizaje y a medida que vayan practicando, pues irán mejorando poco a poco. Además, iremos en los siguientes videos viendo otros ejercicios y todo eso son conocimientos que se irán acumulando en ustedes y que los irá haciendo mejorar poco a poco. Si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal si no lo están y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.